Escucha, esta es una historia hablada. La historia de una de las disciplinas artísticas más hermosas y profundas de la humanidad. Es la historia de una ciudad contada por los protagonistas de este género del arte. Es la historia hablada del teatro hecho en el Zulia, contada por sus protagonistas. Soy Luis Peroso Cervantes y pienso conducirlos por la historia hablada del teatro zuliano. Segundo episodio. Milton Ferrer. Me gustaría que dignamente me recordaran como un actor del teatro universitario. Yo nací ahí. Mi escuela fue el teatro universitario. Y ahí nací. Entonces me gustaría, porque es la realidad. Yo nací del teatro universitario dirigido por Clemente Izaguirre, que fue tal vez el maestro más extraordinario que ha pasado por estas latitudes. Amado Milton Ferrer Medina nació en Maracaibo el 24 de marzo del año 1929. Es actor, docente, director de teatro, dramaturgo y promotor cultural, un hombre insigne de nuestra cultura. Yo empecé a ver teatro realmente cuando ingreso al teatro universitario. Antes había visto algunas cosas, era muy joven además. Había visto algunas cosas en los institutos de educación donde estudié, pues, ¿no? Eran propuestas que de alguna manera tenían algunos elementos teatrales, pero que no tenían nada que ver con toda una tecnología teatral que posteriormente aprendo. Pero cuando llego al teatro universitario, primero que todo yo venía de estudiar 2 años en el conservatorio, en la escuela de música, de aquella época que estaba ubicada en los alrededores del Lago, cerca al Club Bellavista, y era una casa extraordinariamente soñadora, una casa mágica, una casa con escalones de madera, barandillas de madera, en fin, era una casa donde se conservaba una disciplina y un silencio casi total. Era una casa muy mística en esa época. Una casa muy bella, propia para artistas. Yo llego al teatro universitario, pero yo no recuerdo exactamente quién me invita a mí al teatro universitario. Yo sé que alguien me llevó y yo llegué. Allí fue, por supuesto, empecé a conocer a Yasmina, a Chucho Pulido, a Isaías Fulcado, a Rolando Paulini, a Aura Morán. Y así fui conociendo actores. Esos eran los actores que venían del Grupo Sábado, algunos, y ahora formaban parte del teatro universitario. El teatro universitario de la Universidad del Zulia pasó por varias etapas. La inicial, el teatro lírico, que funcionó del año 1946 a 1948 bajo la dirección de Juan Badía. El Grupo Sábado,
que debutó el 5 de julio del año 1950 bajo la dirección de la maestra Inés Laredo, y que fue la representación del teatro de la Universidad del Zulia hasta 1968. En 1969 surgió Teatro Universitario, conocido como TU, bajo la dirección de Clemente Izaguirre, quien fue sustituido en el año 1979 por Enrique León en el breve periodo 79-81. Contemporáneo a esa primera etapa, existió el Teatro Experimental de la Universidad del Zulia, el cual fue dirigido por Homero Montes entre 1969 y 1979. Además del Laboratorio de Investigación Teatral, conocido como LIA, que dirigió Rodolfo Santana entre 1972 y 1974. Todos ellos con el apoyo de la Dirección de Cultura de Luz. Entonces podemos entender que es la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia quien agrupa la existencia de los teatros universitarios. Cuando yo ingreso al teatro universitario, ya el grupo Sábado prácticamente estaba, y ya la profesora no estaba pues en ese momento. Había tomado la dirección de la Escuela de Teatro de la Universidad, el Teatro Universitario, como nosotros les decíamos, Clemente Izaguirre, que venía de una gran experiencia teatral en Europa, en algunos lugares latinoamericanos como México, y que venía con todo un bagaje de conocimientos extraordinarios. Había sido miembro del Berliner Ensemble, el grupo que dirigía Bertolt Brecht, y venía formado bajo una concepción brechtiana. Para ese entonces, yo era muy joven, yo nunca realmente había hecho teatro. Yo venía inspirado de alguna manera porque ¿qué joven no quiere llegar a ser actor? Más que actor, tal vez los jóvenes quieren ser el personaje que más les agrade de alguna película o de alguna exclusiva de televisión. Milton Ferrer entra al TU, Teatro Universitario, en 1970. Pero este se había creado en 1969 bajo la dirección de Clemente Izaguirre, quien realizó un esfuerzo por concientizar tanto al actor como al público al estilo de Bertolt Brecht, pero adaptándolo a nuestra realidad. El mismísimo Clemente Izaguirre intentó definir su concepto con las siguientes palabras: entendemos por teatro universitario aquel que se preocupa por investigar y buscar nuevas formas de expresión artística, por estudiar e investigar la realidad social de nuestro país o de cualquier otro, y poder enseñarlas con un lenguaje nuevo, dinámico, apoyándonos en las experiencias artísticas de otros grupos y las nuestras. Es poner en evidencia, por medio de estas formas y técnicas nuevas, propias de un teatro universitario, ciertas relaciones socioeconómicas de nuestro medio. Esto permite demostrar que el teatro universitario dejaría de ser un simple grupo de aficionados, le permitiría crear un estilo propio y un actor de nuevo tipo, capaz de diferenciarse de los actores convencionales y del teatro efectista y pseudo vanguardista. Un grupo profesional, pero era un grupo taller, donde había todo un proceso de formación por el cual se atravesaba diariamente y era registrado como experiencia. Es decir, era la conjunción de la teoría y la práctica, y con una gran libertad para las propuestas, una gran libertad creativa. Esta concepción brechtiana de la cual yo les hablaba hace poco,
era una propuesta diferente a la propuesta de Stanislavski. Bien, sin embargo, no era contraria a esas propuestas. Tomaba algunas cosas de la concepción aristotélica y algunas cosas nuevas que surgían de una concepción social sobre la transformación de las sociedades y del arte, por supuesto, y la función social del arte, que estaban en Europa en efervescencia. Eran los tiempos del Mayo francés, que habían retumbado en Venezuela con la renovación universitaria. Ese espacio en el cual la universidad no solamente se dedicó a pensarse a sí misma y sus materias, sino que también intentó conseguir un sentido para su existencia en el medio de una sociedad tan convulsionada como la latinoamericana. Clemente Izaguirre convirtió al teatro universitario en un teatro comprometido. Milton Ferrer fue su protagonista, el actor preferido de ese periodo, del teatro universitario de los años 70. Bueno, el teatro universitario marcó una pauta en Maracaibo. No solamente el teatro universitario en Maracaibo, todas las universidades nacionales tenían un teatro universitario. Y esos grupos de teatros universitarios eran grupos profesionales, eran plantas profesionales, con propuestas muy profesionales. Por decirte algo, los teatros universitarios no solamente hacían encuentros de teatros universitarios a nivel nacional, sino que además asistían a los festivales nacionales e internacionales. Nosotros viajamos con el teatro universitario a varios países, incluso estuvimos en la sesión mundial de teatro, en la 4ª sesión mundial del teatro, en esa época. Aparte de la gran cantidad de festivales internacionales que se realizaban en el continente, como el caso de Manizales, el Festival Internacional Latinoamericano de México, primer encuentro chicano. El teatro universitario empezó a conformar un público que no existía en Maracaibo. Sí, por lo menos no existía en esa dimensión, pues, en esa cantidad de personas. Y llenábamos los teatros. Este teatro, el Teatro Baral, era repleto de público. Nosotros llenábamos los teatros. El Bellas Artes lo llenábamos. Había mucha asistencia. Se estaba conformando un público no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel del país. Los teatros universitarios jugaron un papel muy importante en la promoción, en la creación de muchos grupos profesionales en el país. El teatro universitario, del cual fue protagonista Milton Ferrer, montó obras muy polémicas dirigidas por Clemente Izaguirre, como la adaptación de La muerte de Alfredo Gris, de Rodolfo Santana, del año 1970, Escenas de vía pública y Escenas del teatro invisible, en el año 1971, que fueron obras de trabajo colectivo, escritas con dramaturgia de todos los actores. También montaron 3 farsas francesas de la Edad Media: El Candelero, El Pastel y la Torta y El Puente de los Asnos, del año 1971. Estas piezas, obras anónimas de la colección British Museum. Montaron la obra Escenas del 1 de mayo de 1971, una adaptación de la obra de Máximo Gorki. Pero quizás la que le dio más importancia y relevancia a la acción del teatro universitario
fue la obra también de 1971, La Matraca, una obra de creación colectiva que desnudó muchas de las verdades de la situación política venezolana de los años 70. Tal vez una de las puntas de lanza del teatro universitario en sus inicios fue la producción de La Matraca. La Matraca surge de todo un trabajo de investigación. Es una obra experimental. Las escenas que conforman La Matraca no solo están inspiradas en una nueva concepción sobre el teatro, sino que surgen de toda una búsqueda. Nosotros, por ejemplo, salíamos a la calle, hacíamos teatro de calle, lo que nosotros llamamos escenas de la vida diaria, escenas de la calle. Salíamos un grupo del teatro universitario, nos íbamos a las plazas, nos íbamos a la Plaza Baral y montábamos escenas de teatro invisible y la gente empezaba a participar. La gente no sabía que era teatro. Y así fuimos acumulando material, partiendo de esa experiencia de calle y de todo un trabajo de investigación sobre la situación del país, sobre los procedimientos de tortura, sobre las desapariciones, sobre las violaciones a los derechos humanos. La Matraca es una obra que habla sobre la realidad social de un país, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. Las vicisitudes por las cuales atravesaba y siguen atravesando millones de venezolanos se veían en aquella época en menos dimensión, había menos población, había menos represión, había más comida, ahora no hay, o sí hay, pero la gente no sabe cómo comprarla. Es decir, no nos encontrábamos en un país devastado como este, totalmente, donde hasta la empresa más importante del país ha sido desmantelada, como el caso de PDVSA. No, había problemas sociales, pero no tan intensos como los que existen en este momento. Bueno, La Matraca está fundamentada, su basamento es precisamente la realidad de un país. Por ejemplo, cuando yo tenía un año en el teatro universitario, el director Clemente Izaguirre me mandó a que me sentara al lado de él. Ahí yo empecé a observar desde la óptica del director. Me comentaba cosas. Y yo empecé también a hacer algunas observaciones a él sobre lo que veía en la escena, en los ensayos. Y así fui, de alguna manera, entendiendo mucho mejor la dimensión de aquella propuesta teatral, de aquella propuesta de taller teatral, de aquella propuesta de escuela. A mí eso me inspiró mucho, porque no solamente yo empecé a ser un observador, sino que aquello me ayudó grandemente como actor. Cuando yo pasaba a la escena, en los ensayos, yo me ubicaba desde el punto de vista del observador, o sea que yo me estaba internamente observando a mí mismo. Es decir, estaba tomando conciencia de todos mis movimientos, de todas mis actitudes. Estaba aprendiendo sobre la práctica. Y aquello me llevó a sensibilizarme aún más. Me llevó a ser más agudo en mi investigación. Entonces me empecé a preocupar más por la investigación en los textos teatrales, sobre las técnicas. No solamente leía a Brecht, sino que leía también a Stanislavski, leía sobre los griegos. Y empecé a entender
que cualquier propuesta nueva teatral tendría que de alguna manera tendría que tener un fundamento histórico de experiencias del pasado. Y empecé a entender que para comprender las nuevas tecnologías o las nuevas propuestas es necesario partir del comienzo y que era necesario irse allá a los orígenes del teatro. Entonces empecé a leer sobre la tragedia griega, que me sirvió muchísimo para entender a Brecht y para entender a Stanislavski y para entender a todo un montón de dramaturgos que escribían basados en una concepción o aristotélica o brechtiana, pero en ambas había mezclas de estas propuestas, de esta variedad de propuestas. Es decir, que la cuestión teatral no es solamente la actuación. Desde el hombre que escribe los textos para el teatro, el dramaturgo, hasta el más ínfimo rayo de luz de la consola, forman parte de una unidad, que es la unidad del espectáculo teatral, conformada, por supuesto, por la actuación y todos los elementos técnicos de apoyo como la escenografía, la iluminación, el sonido, los efectos especiales, en fin, todo lo que esté sobre la escena o que incida y que surta efectos sobre la escena, forma parte de un discurso que es el discurso teatral, donde el actor, por supuesto, es protagonista junto con los demás elementos técnicos que le apoyan. Entonces, amplié mis conocimientos, se me abrió el panorama sobre el fenómeno teatral y entendí que el fenómeno teatral tenía que tener un equilibrio, así como la plástica, así como la música, que tenía que tener un ritmo. Entendí que la técnica teatral es un complejo de elementos que vaya usted a saber cuántos más surgirán en cada oportunidad, en cada experiencia, que conforman esa unidad dialéctica, en movimiento. Solamente se podrá cumplir ese fenómeno comunicacional de espectador y escena si lo vemos desde el punto de vista dialéctico, en movimiento. Igual que en la comunicación. El teatro es un elemento comunicacional, es un arte comunicacional como lo es la plástica, como lo es la música, como lo son todos. Yo recuerdo que cuando yo iba a una galería de arte, a una exposición de plástica, de pintura, yo veía las pinturas y me parecían interesantes, pero cuando yo empecé a entender lo que es el discurso del arte, empecé a ver la pintura de una manera diferente. Ahora era el espectador, el receptor que estaba frente a un emisor, estático o como sea, en un lienzo, pero con un equilibrio y con una propuesta discursiva. Porque ese artista plástico jamás iba a escribir su discurso si no pensaba que alguien lo iba a observar, iba a ser su espectador e iba a tener una lectura sobre aquello. En el año 1972, el teatro universitario que dirigía Clemente Izaguirre montaría La Nalga, el primer intento de adaptar la obra Teo III de Efraín La Habana Cordero. En el año 73 harían muchísimas presentaciones. Montarían Los Criminales de Rodolfo Santana, Terror y Miserias del Tercer Reich de Bertolt Brecht, recital de poemas y canciones latinoamericanas, Yo Acuso, y
un segundo intento en esta de la adaptación de esa obra Teo 3 de Efraín La Habana Cordero. No será hasta 1974 cuando hagan la adaptación definitiva, Teo 3, de este libro. Y en 1975, La excepción y la regla de Bertolt Brecht, y también El gran acuerdo del tío patilludo de Augusto Boll. Los integrantes del teatro universitario asistieron a diferentes festivales y encuentros teatrales, tanto en Venezuela como internacionalmente, entre los cuales debemos citar el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, en Colombia, con la obra Teo 3, donde participaron en el seminario Creación Colectiva con el gran maestro del teatro latinoamericano, Enrique Buenaventura. También asistieron a la primera confrontación de teatros universitarios e institutos de educación superior en la Universidad Central, también en 1973. Participaron en el primer encuentro de teatros universitarios de Mérida, en el primer encuentro de teatros de barrios de Caracas, en el quinto Festival de Teatro Chicano y primer encuentro de teatro latinoamericano en México en 1974, en el segundo Festival Internacional de Teatro de Caracas, hasta el año 1979, cuando Clemente Izaguirre debió renunciar a la dirección del teatro universitario y se nombró en su lugar al poeta y director teatral Enrique León. El teatro universitario fue una máquina de producción artística extraordinaria. No solamente de producción desde el punto de vista de las producciones de puestas en escena, sino de la creación de actores, de escenógrafos, de gente, de diseñadores, de gente que producía esa magia teatral, pues. De luminotécnicos, de musicólogos, de gente con talento para proponer sobre la puesta en escena de las diferentes producciones. El pequeño teatro surge precisamente cuando, debido a los ataques de la misma Dirección de Cultura de la universidad en aquella época, que como cosa extraña prohibía hasta espectáculos cuando denunciaban realidades sociales tan crudas como la tortura. Bien, y lo más extraño es que la universidad, siendo una casa de libre pensamiento, bien, te le pusieran censura a espectáculos del teatro universitario. Bueno, el teatro universitario desaparece. No solamente, parece que hubiese sido una suerte escrita, porque empiezan a desaparecer todos los teatros universitarios del país. Pero el teatro universitario nuestro, el del Zulia, desaparece y surge el pequeño teatro. Un largo periodo de 10 años fue la participación de Milton Ferrer junto a la dirección del gran Clemente Izaguirre en el teatro universitario, dándole rostro y forma a la academia universitaria desde el mundo teatral. Pero no solamente se dedicó a eso, sino que también fue un fundador de espacios y de grupos teatrales. La idea de crear grupos teatrales surge precisamente de un trabajo de extensión del teatro universitario. El primer grupo que yo creo en Maracaibo se llama el Grupo Rotaria. Tenía yo aproximadamente como 2 años o año y medio en el teatro universitario, cuando, con el apoyo de Clemente Izaguirre, me impulsa pues a que salga a la calle a formar gente, y creo el Grupo Rotaria.
Se llama Rotaria porque funcionaba en la urbanización Rotaria donde yo vivía. Bien. De ahí ese grupo fue bastante criticado y hasta perseguido por los cuerpos de seguridad, porque era un grupo que planteaba realidades en San Francisco, donde vivía Clemente, y Yasmina me impulsa, me empieza a motivar, y me voy a trabajar en San Francisco. Y empezamos a trabajar con el grupo San Francisco. Ese grupo creo que lo tenía, estaba en esa época, no recuerdo, de ahí salieron jóvenes incluso que sirvieron de apoyo al teatro universitario. El grupo La Petaca. Y del grupo Rotaria también surgieron jóvenes que sirvieron de apoyo, incluso actuaron en algunas obras del teatro universitario. Pero hay otro grupo que para mí marcó una pauta en Cabimas, que es el grupo La Escuadrilla. El grupo La Escuadrilla, trabajando yo con el Colegio Universitario de Cabimas, lo que ahora es el Tecnológico de Cabimas, yo era el coordinador del área de teatro. Y creo un grupo que lo llamamos La Escuadrilla. Ese grupo estaba conformado por alumnos del colegio universitario y por algunas personas de la comunidad, algunos jóvenes de la comunidad. Ese grupo fue bastante criticado allá también. Nosotros montamos una obra que se llamaba Experimento 01, que era una obra partiendo de la misma concepción de la matraca y del mismo trabajo de investigación sobre la realidad social en Cabimas en esa época. Se hablaba sobre el problema hospitalario, sobre la participación de los cuerpos policiales, los atropellos, las violaciones de los derechos humanos, sobre un montón de cuestiones que estaban latentes en Cabimas y en Venezuela en esa época. Milton Ferrer es un protagonista de la historia del teatro zuliano. Su participación en el teatro universitario y su también colaboración y participación activa en la formación de grupos como el Pequeño Teatro, el Teatro Mampara y la participación en el Departamento de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, lo convirtieron sin duda en una especie de actor mítico. Después de los años de actividad en el teatro universitario, se retiró poco a poco de los escenarios y solamente apareció en momentos esplendorosos de la actividad teatral de la ciudad, como cuando fue protagonista del monólogo Le Migrante, escrito por Yasmina Jiménez y producido por el Teatro Mampara, o prestando su voz y su talento para la Compañía Regional de Teatro de Clemente Izaguirre. Siempre me ha acompañado la noción de ver el teatro, de sentir el teatro y de sentir el arte en general como un medio de comunicación y de descubrir de que siempre hay una función social, que tal vez es la función más importante del arte. La función social. Porque va dirigido a alguien, a personas o a multitudes.
pero siempre va dirigido con su mensaje a alguien. ¿Hay algún secreto como actor que ha sido tu mayor vocación para convertir el silencio en aplausos? Mira, yo creo que el silencio, ¿te refieres a los silencios en el teatro? El silencio es elocuente. El actor que vea el silencio como una pausa vacía, se equivocó. Porque cuando se dan esas pausas, tú estás actuando. Y es como el actor que diga que cuando él está actuando, él no siente, no. Él se identifica y maneja al personaje. Él actúa como el personaje, pero se emociona de una manera más racional. Es decir, está pendiente de todos los pasos que da sobre escena. Está pendiente de qué hace en la escena, cómo lo hace. Porque mañana o después de la función, él tendrá que hacerse una autoevaluación. Tendrá que hacerse una autocrítica. Él tendrá que descubrir dónde están sus fallas. Y la única manera de descubrir sus aciertos y sus fallas es estando consciente de lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que no me emocione. Al contrario, mis emociones son placenteras porque las siento más intensamente porque pasan a un plano racional. Uno de nuestros actores mayores, de los testigos vivos del teatro hecho en el Zulia y que hoy nos ha dejado su voz registrada para conformar la historia hablada del teatro zuliano. Mira, todos tenemos miedo escénico, toditos. El actor que diga que no siente miedo escénico, yo creo que o está dormido o no está actuando. El miedo escénico es necesario que exista, porque así sabremos cómo compensar nuestra actuación. Si yo manejo la tecnología teatral en cuanto a la actuación fundamentalmente, eso quiere decir que yo puedo vencer el miedo escénico, más aún cuando sé qué terreno estoy pisando, sobre qué obra estoy trabajando. Cuando conozco los papeles de esa obra, como la palma de mi mano, cuando conozco todo el proceso de diseño, de creación que lleva desde los ensayos, desde la primera lectura, pasando por los ensayos hasta la puesta en escena, entonces cuando yo salgo frente al público sentiré un frío que me corre por todo el cuerpo, pero a los 3 minutos o a los 3 segundos, perdón, ese frío desaparece porque la escena es mía y yo domino la escena y conozco mi trabajo y sé que estoy frente a un público hacia quien va dirigida mi actuación.